Y en otros asuntos, la alcaldía de Iztapalapa implementará diversas medidas orientadas a prevenir los siniestros de esta forma. A partir de hoy iniciará una campaña de prevención de incendios en viviendas de Iztapalapa. Esto para evitar accidentes como el del pasado 28 de diciembre en la colonia Buenavista, donde fallecieron 7 pequeños a causa de un incendio. La alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada Molina, informó que se entregarán volantes con información sobre las medidas que se deben aplicar para prevenir este tipo de siniestros. Una campaña casa por casa, convocando a la ciudadanía que no prenda fogatas en sus viviendas, que no vaya a dejar a los niños solos en sus viviendas, en fin, una serie de recomendaciones que tienen que ver con cómo utilizar la luz. Brugada Molina indicó que lo que se busca en el 2019 es trabajar en beneficio de los niños y niñas iztapalapenses, por lo que en este mes se identificará a las familias que viven en extrema pobreza. Como alcaldía, hacer que todos los programas sociales federales de la ciudad y de la propia alcaldía se pueda recibir, ayudarles a encontrar empleo y buscar las causas de su situación tan grave, para que este año 2019, a partir de mediados del mes de enero, empezaremos la ubicación de todas estas familias, que sabemos que son alrededor de 32,000. No familias, personas. También señaló que se instalarán 405 purificadoras de agua, una en cada escuela de Iztapalapa, iniciando con las de mayor escasez y en las zonas más pobres. Y para los 5,000 pequeños que aún no regresan a las aulas escolares debido a los daños ocasionados por el sismo del 19 de septiembre, la alcaldesa se comprometió a apresurar la reparación de las 195 escuelas que continúan en obras. Iraíz Morquecho, 21 Noticias.